Bueno, buenas noches ahí en Argentina. En primer lugar, obviamente agradecer a la universidad esta oportunidad que se me brinda, muy especialmente a la profesora María José Rodríguez, porque esto me proporciona la ocasión de rendir tributo a tan destacados juristas como los profesores Barra, Casañe y Rodríguez, que realmente han hecho aportaciones a nuestra disciplina muy relevantes. Voy a intentar resumir en unos pocos, para no cansarles, el tema que efectivamente ha adelantado ya la profesora María José Rodríguez. Hoy, el Estado constitucional, en su versión de Estado social y democrático de derecho, y también su propio derecho, se hallan de un lado perfecta y sólidamente asentados, pero de otro lado incursos en procesos de transformación, no en último término por alteración de sus relaciones con la sociedad. Por de pronto, el Estado se encuentra en claro declive como agente y espacio soberanos. Y esto por dos causas fundamentales. Primero, la pérdida progresiva de independencia hacia el exterior y de estanqueidad en el interior como consecuencia de la ordenación e internacionalización de un modelo económico capaz de imponer sus exigencias incluso al orden constitucional interno, con surgimiento de la cuestión sobre el valor del constitucionalismo y la afirmación por ello del llamado pluralismo constitucional como recurso para poder seguir afirmando la normatividad o la pretensión normativa de nuestros textos fundamentales en un contexto de coexistencia de órdenes jurídicos no jerarquizados, es decir, en un mundo de posible construcción sobre el principio de la calificada por Ronald Dworkin de salience. En segundo lugar, la emergencia de los límites de la acción configuradora y redistribuidores de bienes y servicios y la desterritorialización de la economía estatales. En tercer lugar, la debilitación de la potencia ordenadora del derecho, puesta de manifiesto con la emergencia de los llamados conceptos de gobernanza y compliance, en virtud de, primero, la ruptura de la equivalencia entre eficacia vinculante y coerción-sanción por surgimiento en sectores como la técnica y el medio ambiente de un estrato de estándares y criterios técnicos y científicos determinantes de una nueva forma de reproducción del derecho y, en segundo lugar, la emergencia vía recepción de normas fácticas y generación de nuevas reglas de sanción del conocimiento, de presunción y de prueba que conducen a la situación actual. Así pues, aunque el derecho continúe generando orden, lo hace en el contexto del requerimiento innovador de la dinámica social actual, el credo de la modernización continua, que exige una estrategia capaz simultáneamente de la conservación de la capacidad de innovación del derecho, pero también de la de resolución efectiva de los problemas que derivan de esa innovación, lo que explica que el derecho se perciba hoy simultáneamente como impedimento o traba y a la vez como incentivo. De esta suerte, el reto hoy para el derecho es el cumplimiento de la expectativa social del mantenimiento de las innovaciones dentro de límites aceptables, tarea que requiere su acople a los valores y fines sociales y, en definitiva, constitucionales, a fin de garantizar que las ventajas que comporta la innovación excedan sus inconvenientes, neutralizando en la mayor medida posible, en todo caso, sus riesgos. Una cosa es clara: en la medida en que las innovaciones no se pueden imponer y si solo posibilitar o facilitar, desplazan normalmente, cuando están en juego, el derecho clásico de la intervención administrativa.
Sin embargo, no puede descartarse la utilidad todavía de ese derecho imperativo precisamente para estimular las innovaciones sin perjuicio de que hay que tener en cuenta que ese tipo de derecho es proclive a inducir acciones elusivas del mismo. Se explica entonces la creciente preferencia por la puesta a disposición de condiciones, estructuras e institutos posibilitadores del despliegue de potenciales creativos e incluso la renuncia a la regulación en favor del establecimiento de deberes de nuevo cuño, referidos al seguimiento y el control de los riesgos, el diseño de procedimientos, etc. De esta forma, el establecimiento de límites y el recurso al imperium se ofrece como última ratio una vez agotadas las posibilidades, por ejemplo, de la técnica de la incentivación. Resumiendo, ante la presión innovadora actual, el derecho debe reunir dos condiciones fundamentales. Primero, apertura a la innovación, pero teniendo en cuenta que tanto en la modernización económica y técnica como en la social se generan riesgos y no hay autosuficiencia social correctora de los mismos, requiriéndose la intervención pública. En segundo lugar, el aseguramiento de una innovación responsable, pues por sí mismas las innovaciones no aseguran automáticamente ese fin, desde luego no en términos de su distribución entre el mayor número posible, es decir, considerando en la debida medida el bien común. Lo que cuenta en democracia es la tolerancia indeseada del incremento o el reforzamiento de la vigilancia, la supervisión, la intervención, control represivo ex post, el recurso a la tipificación de infracciones y la imposición de sanciones cada vez más severas y desproporcionadas, con la consecuencia del agravamiento del déficit en el control social por la dificultad de la ejecución de estas medidas y la regresión en búsqueda de la eficacia en las conquistas alcanzadas por el Estado de Derecho como respuesta a aquel déficit y esta dificultad de ejecución. Se impone así, y en cuanto a la dirección social, una actitud crítica y atenta a la salvaguarda del acervo de valores y bienes constitucionales, pero que no desfallezca en el pesimismo, sino que por el contrario se mantenga en la búsqueda permanente del mejor instrumentario jurídico para encontrar la vía adecuada entre apertura al cambio y la innovación, precaución y responsabilidad ante ellas. Bien, los cambios que viene experimentando el Estado se manifiestan sobre todo en el plano de la asunción y el cumplimiento de las tareas y cometidos tradicionalmente en mano pública y, por tanto, a cargo con normalidad de la administración. La respuesta a esta mutación viene consistiendo en la acuñación de fórmulas que intentan expresar las características fundamentales del tipo de Estado hacia el que parece caminarse: Estado directivo, Estado regulador, Estado abierto y, sobre todo, por ser la que mayor éxito parece estar teniendo, Estado garante, con otros conceptos mejor definidos en sede política, de mayor o menor éxito, como es el caso del Estado social de bienestar y su polo opuesto, el Estado mínimo neoliberal, pero también el llamado Estado activador. Si por sus características este último Estado no parece que pueda considerarse contradictorio con el que parece estar triunfante, el garante, este último presenta, según la perspectiva que se adopte, rasgos tanto del Estado social como del Estado mínimo, de modo que es incierta aún la calificación jurídico-política que deba merecer y, sobre todo, es discutible que vaya a poder desembocar en una situación de uno y otro, una síntesis de uno y otro. En todo caso, es claro que no supone lo que en principio aparenta un repliegue sin más del Estado. Implica únicamente un cambio en el modelo de actuación del Estado en términos de adaptación de la estatalidad a un contexto en proceso acelerado de cambio. Adaptación en la que el Estado, si bien reafirma su responsabilidad
última por las condiciones de vida en sociedad, es decir, el bien común, cumple su misión de configuración social desde el postulado de la posibilidad de renuncia a la ejecución por sí mismo de determinadas tareas sobre la base de la confianza en la capacidad autorreguladora de la sociedad, pero en el bien entendido de que en ello no hay privatización ni formal ni material y ni siquiera hay tampoco una radical transformación de la actividad ejecutivo-administrativa tradicional o establecida. La idea subyacente es la de que toda tarea precisa para el bien común es susceptible, en principio, de ser entregada a la referida capacidad autorreguladora social, siempre que tal entrega se vea acompañada indisociablemente de la pertinente estructura de garantía de la efectiva satisfacción de las necesidades sociales. De esta suerte, la descarga de la realización material de tareas en sujetos privados activa de suyo la dimensión imperativa del poder público, de donde la emergencia de la llamada administración de la garantía de la prestación, que justamente reclama el desarrollo de un derecho administrativo correlativo, en el que la supervisión de las actividades adquiere una renovada importancia. Puede decirse que el llamado Estado de garante es, por tanto, aquel que, sin sustituir y simplemente modular el Estado social y democrático de derecho, se centra en garantizar la ejecución de determinados cometidos, dación de bienes y prestación de servicios, decidida en sede política en el marco constitucional, sin descarga, sin tener que asumir directamente la ejecución, la cual puede ser llevada a cabo igualmente por sujetos privados, es decir, el mercado, organizaciones de interés social, tercer sector, o incluso los propios ciudadanos. La comprensión cabal de la nueva categoría requiere hacerse presente la gradación teórica de la responsabilidad del Estado por las condiciones de la vida social. Gradación en responsabilidad de garantía, alusiva al deber de aseguramiento de cometidos o tareas a estándares prefijados, no inclusiva del desarrollo o la ejecución, pero que puede, sin embargo, llevar aparejada una discutida responsabilidad de sustitución. En segundo lugar, la responsabilidad de cumplimiento o ejecución referida a la realización efectiva de las tareas o los cometidos. Y, en tercer lugar, la responsabilidad de la financiación atinente a la cobertura económica del desarrollo de las tareas. Estas tres dimensiones de la responsabilidad estatal, que se ofrecen normalmente agrupadas, confundidas, indiferenciadas, en el caso de las tareas nucleares del Estado, por la seguridad pública, la seguridad ciudadana, o aquellas tareas que tienen una relevancia estratégica para la pervivencia de la comunidad política organizada, sin embargo, pueden ser desagregadas, como acaba de señalarse. Pues se sobreentiende que el Estado no puede asumir en ellas el riesgo en su totalidad. Es decir, en las tareas nucleares del Estado, este tiene que estar presente incluso en la ejecución, puesto que no es asumible la hipótesis de una no realización efectiva. En cambio, en el polo opuesto de estas tareas nucleares se sitúan las calificadas como tareas nucleares privadas, por inscribirse en la lógica de la plena libertad en cualquiera de sus dimensiones, incluso la económica. Y en un terreno intermedio están las tareas o los cometidos consistentes, como antes ya he dicho, fundamentalmente en la dación de bienes o la prestación de servicios a los ciudadanos, calificadas precisamente por ello como garantizadas. Son tareas
garantizadas, pues en ellas opera la desagregación de la responsabilidad estatal. Mientras el Estado retiene, en todo caso, la responsabilidad relativa al aseguramiento del cumplimiento, la garantía, las otras dos responsabilidades, la de efectiva realización y la de financiación, pueden ser tanto retenidas por el Estado como trasladadas, si lo permite el orden constitucional, a los sujetos privados como consecuencia de la asignación a los mismos de las correspondientes tareas. En todo caso, como ha destacado algún autor, esa nueva calificación del Estado pretende aludir a un proceso exigente que es el de superación de la dicotomía clásica entre los principios de orden inherentes al imperium estatal, de un lado, y el principio de orden social y económico de libre concurrencia, de otro lado. De ahí la combinación de ambos elementos, en principio antinómicos, y que combinación que no permite esperar que uno de ellos, por ejemplo el mercado, venza completamente y el otro, por ejemplo la administración imperativa estatal, pueda quedar referido como algo ya terminal al pasado. El Estado garante no es pues un sistema puro, pues descansa en soluciones diferenciadas según materias, sectores o ámbitos. Bien, para ir ya terminando, esta nueva distribución entre Estado y sociedad y en ciertos sectores o ámbitos de la responsabilidad por las condiciones de vida en comunidad tiene como presupuesto basal el mecanismo adecuado para garantizar la obtención de los resultados políticamente deseados y, por tanto, que los actores privados observen los pertinentes estándares de calidad desde el punto de vista decisivo del bien común, lo que hace imposible que el proceso propio del Estado garante se entregue sin más a la dinámica de la autorregulación e impone, por ello, el acompañamiento de esa descarga de la realización material de tareas y cometidos con el adecuado régimen de regulación y supervisión, normalmente encomendadas a las llamadas, novedosas llamadas autoridades administrativas independientes. De modo que, como afirma, por ejemplo, Westing, y podría ser ya nuestra conclusión, el estado de garantía obtiene su verdadera faz de la apuesta por la activación de las fuerzas privadas y la posibilitación del cumplimiento de tareas materialmente públicas, pues éstas siguen, aún encomendadas a privados, siendo materialmente públicas, mediante la articulación de estructuras regulatorias aseguradoras de la efectividad del bien común. No hay en este Estado, por lo tanto, ni regreso a la sociedad de derecho privado, ni abandono del ciudadano a sí mismo, sino asunción de deberes de protección en términos de garantía de determinados resultados mínimos, lo que hace aflorar a primer plano el orden constitucional de derechos y deberes propios del estatus del ciudadano. Muchas gracias, nada más.